El planeta en el que vivimos es tan fascinante como misterioso. La ciencia ha logrado explicar gran parte de lo que sucede a nuestro alrededor, pero todavía existen fenómenos de la naturaleza que escapan a toda lógica, sucesos que dejan desconcertados incluso a los científicos más brillantes. Desde luces que aparecen en el cielo sin razón aparente, hasta sonidos que emergen de las profundidades de la Tierra, hoy viajaremos juntos a través de enigmas que nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la inmensidad del universo. Número 1. Las llamas eternas, un misterio que desafía a la ciencia. En distintas partes del mundo existen fuegos que arden de manera continua, sin que se vea una fuente clara de combustible. Estos fuegos se conocen como llamas eternas y han generado asombro y desconcierto durante siglos. Ejemplos famosos. Chestnut Tree, Nueva York, Allí, detrás de una pequeña cascada en un parque natural, arde una llama que nunca se apaga. Los visitantes la encuentran iluminando mágicamente el lugar, como si fuera un portal a otro mundo. Chimaerá, Turquía. En la región de Licia, en la actual Turquía, existe un monte donde brotan pequeñas llamas del suelo desde hace miles de años. Los antiguos griegos creían que era el aliento de un monstruo mitológico atrapado bajo tierra. Yanar-Dag, Azerbaiyán. Conocida como la montaña de fuego, es un terreno donde el suelo mismo parece arder sin descanso, y las llamas se mantienen visibles día y noche. Lo que dice la ciencia. Los geólogos sugieren que estas llamas pueden deberse a filtraciones de gas natural o metano que emergen del subsuelo. Sin embargo, en el caso de la llama de Nueva York, los niveles de gas medidos no son lo suficientemente altos como para mantener una combustión tan prolongada. Esto deja un gran interrogante. ¿Cómo es posible que estas llamas continúen vivas durante años, o incluso siglos, sin agotarse? El misterio permanece. Lo más fascinante es que, en muchos de estos lugares, las llamas no se apagan ni con la lluvia ni con el viento. Incluso si alguien las apaga artificialmente, vuelven a encenderse solas en cuestión de horas o días. Para muchas culturas antiguas, eran símbolos divinos o portales sagrados. Para la ciencia moderna, son un enigma que nos recuerda lo poco que aún entendemos sobre la energía escondida en nuestro planeta. Número 2. El sonido del apocalipsis, un misterio que retumba en el cielo. ¿Qué es? En distintos lugares del mundo, miles de personas han reportado escuchar ruidos extraños en el cielo. Sonidos metálicos, como si enormes trompetas tocaran en el aire. Retumbos profundos y vibraciones que parecen provenir del firmamento o del suelo mismo. En ocasiones, duran segundos, en otras, hasta varias horas. Estos sonidos han sido registrados en países como Canadá, Ucrania, Alemania, Chile, México y Estados Unidos, y muchos testigos los describen como algo aterrador y apocalíptico. Evidencia. Existen múltiples grabaciones en vídeos subidas a Internet en la última década. Algunas muestran multitudes mirando al cielo con incredulidad, mientras un sonido metálico y grave retumba como si viniera de enormes bocinas invisibles. Lo más inquietante es que, en varios casos, no había tormenta ni actividad industrial cercana que pudiera justificar el ruido. Teorías científicas. La ciencia ha intentado explicarlo, pero ninguna teoría ha convencido del todo. Movimientos tectónicos, el choque de placas bajo tierra podría generar vibraciones acústicas que viajan por el aire. Auroras boreales o actividad solar, alteraciones magnéticas podrían producir sonidos poco comunes en la atmósfera. Ruido industrial, algunos creen que proviene de fábricas o maquinaria lejana, amplificada por la atmósfera. Infrasonido, vibraciones de muy baja frecuencia que el oído humano apenas percibe, pero que en ciertas condiciones se vuelven audibles. Interpretaciones misteriosas. Para muchos creyentes, estos ruidos recuerdan a las trompetas del Apocalipsis mencionadas en la Biblia. Otros piensan que podrían ser señales de contacto extraterrestre o pruebas de proyectos secretos militares. También existen hipótesis más espirituales, que hablan de avisos de la Tierra misma, como si el planeta intentara comunicarse. El enigma sigue abierto. Lo cierto es que nadie ha podido dar una explicación definitiva. El hecho de que estos sonidos aparezcan en lugares muy diferentes del planeta, a veces de forma simultánea, mantiene el misterio vivo. Para quienes los han escuchado en persona, la sensación es inquietante, un eco profundo, casi sobrenatural, que parece anunciar algo mucho más grande de lo que la humanidad puede comprender. Número 3. Los círculos de hielo, geometría misteriosa en la naturaleza. ¿Qué son? En ríos, lagos y aguas tranquilas de regiones frías del planeta, aparecen enormes discos de hielo perfectamente circulares, que giran lentamente sobre sí mismos como si fueran platos gigantes flotando en el agua. Algunos de estos círculos alcanzan más de 15 metros de diámetro, y su forma geométrica casi perfecta ha dejado perplejos tanto a habitantes locales como a científicos. Apariciones más famosas. Río Cheyenne, Dakota del Norte, En 2019, apareció un círculo de hielo de casi 25 metros de diámetro que giraba suavemente en el río. El fenómeno atrajo a cientos de turistas y medios de comunicación. Finlandia y Suecia. Estos países del norte son famosos por la aparición frecuente de estos discos, que parecen nacidos de un diseño matemático. Escocia, 2010. Un círculo de hielo perfecto sorprendió a los pescadores locales, quienes lo describieron como un ojo gigante en medio del agua. Teorías científicas.
Los investigadores creen que estos círculos podrían formarse cuando una capa de hielo se desprende y comienza a girar por efecto de corrientes de agua rotacionales, funcionando como una especie de torno natural que va puliendo sus bordes hasta dejarlos perfectamente circulares. Sin embargo, lo curioso es que no todos los cuerpos de agua producen este fenómeno, y las condiciones exactas para que se formen todavía no están del todo claras. La perfección de muchos de estos discos, además de su movimiento sincronizado, sigue despertando dudas. El misterio. Para los lugareños, estos círculos a veces se interpretan como señales sobrenaturales o incluso como portales que se abren en la superficie del agua. La imagen es realmente impactante, un gigantesco círculo blanco, flotando y girando en silencio en medio de un río congelado, como si la naturaleza hubiera trazado con compás su obra de arte. Número 4. Las luces de Sdalen, el misterio del Valle Noruego. El escenario. En el remoto valle de Sdalen, en Noruega, desde hace más de 40 años, los habitantes y visitantes son testigos de un fenómeno asombroso, luces brillantes que aparecen en el cielo sin explicación clara. Estas luces pueden ser amarillas, blancas, rojas o incluso azules. Permanecer inmóviles por minutos, o moverse a gran velocidad. Aparecer como esferas pequeñas o como destellos intensos que iluminan el valle entero. Lo más sorprendente es que son visibles a simple vista y han sido fotografiadas y grabadas cientos de veces. Historia del fenómeno. El primer gran registro se dio a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando los avistamientos se volvieron tan frecuentes que comenzaron a atraer a científicos y curiosos de todo el mundo. Hubo periodos en los que las luces aparecían casi a diario, y los lugareños las consideraban ya parte de la vida cotidiana. Investigaciones científicas. Ante la magnitud del fenómeno, en los años 80 se creó el Proyecto Sdalen, un equipo de científicos noruegos e italianos que instaló cámaras, radares y equipos de medición en el valle. Los resultados fueron sorprendentes. Detectaron objetos luminosos que no podían clasificarse como aviones, satélites ni fenómenos meteorológicos comunes. Algunos destellos emitían una potente radiación electromagnética. Se registraron luces que se movían a velocidades imposibles para aeronaves conocidas. Una hipótesis sostiene que el valle tiene minerales metálicos en el suelo y un río cargado de minerales que generan una especie de batería natural, produciendo reacciones luminosas en la atmósfera. Sin embargo, esta teoría no explica todos los casos. Interpretaciones. Para los científicos, aún es un enigma que desafía los conocimientos actuales. Para los creyentes, estas luces son evidencia de actividad extraterrestre, observando la Tierra en secreto. Para los lugareños, se ha convertido en una mezcla de misterio y atracción turística que da identidad al valle. El misterio continúa. Lo fascinante es que a día de hoy las luces de Sdalen siguen apareciendo, aunque con menor frecuencia que en los años 80. El valle se ha transformado en un laboratorio natural para el estudio de fenómenos aéreos no identificados. Este misterio, registrado por cámaras y testigos fiables, nos recuerda que incluso en un mundo donde la ciencia avanza a pasos gigantes, todavía hay cosas que escapan a toda explicación. Número 5. Las olas monstruo gigantes que aparecen de la nada. De la leyenda a la realidad. Durante siglos, los marineros contaban historias de olas gigantescas que surgían de repente en mar abierto, destruyendo barcos enteros. Se hablaba de muros de agua de más de 20 o 30 metros de altura. Durante mucho tiempo, la ciencia consideró estos relatos como exageraciones o simples mitos de marineros, hasta que la realidad golpeó con fuerza. El caso Draupner 1995. El 1 de enero de 1995, en una plataforma petrolera en el Mar del Norte llamada Draupner, un sensor registró la llegada de una ola de 25,6 metros de altura, mucho más grande que cualquier otra ola alrededor. Fue la primera vez en la historia que una ola monstruo fue medida con instrumentos confiables. Desde ese día, la ciencia ya no pudo negar su existencia. Encuentros aterradores. 2001, MS Bremen y MS Caledonian Star, dos cruceros fueron golpeados por olas de casi 30 metros frente a Sudáfrica. Las ventanas de la cabina de mando fueron destrozadas y los barcos apenas lograron mantenerse a flote. Queen Mary, 1942. Este transatlántico, usado durante la Segunda Guerra Mundial, casi se hunde al enfrentar una ola de unos 28 metros en el Atlántico. Explorer, 2005. Un barco de investigación en el Océano Índico quedó gravemente dañado tras ser golpeado por una ola que apareció de la nada. Lo que la ciencia sabe. Hoy se reconoce que estas olas no son tsunamis, sino fenómenos distintos. Aparecen de forma repentina, incluso en mares relativamente tranquilos. Pueden ser el resultado de corrientes marinas opuestas, tormentas lejanas o interferencia entre olas más pequeñas que se combinan en un solo muro de agua. Se han registrado olas de hasta 30 metros de altura, tan grandes como un edificio de 10 pisos. Lo inquietante es que todavía no existe un modelo exacto que prediga cuándo y dónde aparecerán. El misterio. Aunque hoy tenemos satélites y tecnología avanzada, estas olas siguen siendo un peligro mortal para los barcos. Para muchos marineros, son un recordatorio de que el océano guarda secretos imposibles de controlar. ¿Son simples combinaciones de fuerzas naturales, o acaso existe un fenómeno que la ciencia aún no comprende en su totalidad?
Lo cierto es que, en alta mar, una ola monstruo puede surgir en cuestión de segundos, y marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Número 6. Las piedras que se mueven solas, el enigma del Valle de la Muerte. El escenario. En el Racetrack Playa, un lago seco ubicado en el Valle de la Muerte, California, ocurre un fenómeno sorprendente. Grandes piedras, algunas de hasta 300 kilos de peso, se deslizan sobre la superficie plana del desierto, dejando largas huellas en la tierra agrietada. Lo más misterioso es que nadie veía a las rocas moverse. Un día estaban en un sitio, y al volver semanas después, habían recorrido decenas de metros en línea recta, en zigzag o incluso en trayectorias curvas. El misterio durante décadas. Durante gran parte del siglo XX, este fenómeno fue considerado uno de los grandes enigmas naturales de Estados Unidos. Exploradores, científicos y turistas quedaron fascinados al ver las huellas profundas marcadas en el suelo, pero nunca encontraron pruebas de cómo las piedras se desplazaban. Esto alimentó todo tipo de teorías. Algunos hablaban de intervención extraterrestre. Otros pensaban que era obra de campos magnéticos invisibles. Incluso había quienes lo atribuían a espíritus del desierto. Lo que la ciencia descubrió. En 2014, después de instalar cámaras de alta definición y sensores, los investigadores finalmente observaron el fenómeno en acción. Durante las noches más frías del invierno, se forma una capa delgada de hielo sobre la superficie del desierto. Cuando el sol empieza a calentar al día siguiente, el hielo se fragmenta en grandes placas que, impulsadas por el viento, empujan suavemente las rocas. Este movimiento es tan lento que el ojo humano no lo detecta fácilmente. Gracias a este mecanismo, las piedras pueden desplazarse varios metros en cuestión de horas, dejando las famosas huellas en el suelo. Lo que aún intriga. Si bien la ciencia explica gran parte del proceso, todavía quedan preguntas abiertas. No todos los movimientos coinciden con las condiciones observadas. Algunas huellas muestran giros bruscos y cambios repentinos de dirección difíciles de justificar solo con el hielo y el viento. Y el hecho de que este fenómeno solo ocurra en lugares muy específicos del planeta lo hace aún más enigmático. El encanto del misterio. Hoy sabemos que la naturaleza tiene la capacidad de sorprendernos con mecanismos invisibles y sutiles, capaces de mover hasta las rocas más pesadas. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte son un recordatorio de que incluso en el desierto más árido, el planeta guarda secretos que nos invitan a soñar y a seguir preguntándonos cómo funciona realmente el mundo. Número 7. Los relámpagos del Catatumbo, la tormenta eterna de Venezuela. El lugar. En la región del río Catatumbo, en el estado Zulia, al noroeste de Venezuela, ocurre uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza, una tormenta eléctrica casi permanente, conocida como los relámpagos del Catatumbo. Este fenómeno sucede principalmente sobre la desembocadura del río Catatumbo en el lago de Maracaibo, una zona rodeada de montañas que parecen crear las condiciones perfectas para este espectáculo. Características únicas. Los relámpagos pueden ocurrir entre 140 y 260 noches al año. En cada noche, la tormenta puede durar hasta 10 horas seguidas. Se han registrado más de 250 descargas eléctricas por hora, iluminando el cielo de manera continua. La luz es tan intensa que, según crónicas antiguas, servía como faro natural para los navegantes en el Caribe. Historia y cultura. Los pueblos indígenas que habitan la región consideraban este fenómeno como una señal de los dioses, una manifestación sagrada del poder de la naturaleza. En la época colonial, los marineros españoles lo llamaban la linterna de Maracaibo, porque podían orientarse gracias a los destellos visibles a cientos de kilómetros. Explicaciones científicas. A lo largo de los años, meteorólogos han propuesto varias teorías. La combinación de altísima humedad proveniente del lago de Maracaibo. Vientos cálidos de la selva que chocan con aire frío descendente de los Andes. La geografía montañosa que encierra la zona, creando un microclima muy particular. A pesar de estas hipótesis, la magnitud y constancia del fenómeno sigue siendo difícil de explicar por completo. El enigma. En 2010, los relámpagos desaparecieron misteriosamente durante varios meses, lo que alarmó a científicos y lugareños. Cuando regresaron, lo hicieron con la misma fuerza de siempre, demostrando que la naturaleza aún guarda secretos imposibles de controlar o predecir. Importancia mundial. Los relámpagos del Catatumbo son tan únicos que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y considerados la mayor fuente natural de ozono del planeta, ya que ayudan a regenerar la capa de ozono con sus descargas eléctricas. El misterio permanece. Aunque la ciencia ha avanzado en su estudio, la regularidad casi mágica de estas tormentas, su intensidad descomunal y el hecho de que sucedan en un único lugar del planeta, hacen que los relámpagos del Catatumbo sigan siendo un fenómeno que maravilla y desconcierta al mismo tiempo. Número 8. El bosque susurrante, la naturaleza que habla. El misterio. En distintas partes del mundo existen bosques que parecen emitir sonidos extraños, vibraciones o susurros que inquietan a quienes se adentran en ellos. Algunos viajeros describen haber sentido que los árboles hablan entre sí, mientras que otros aseguran escuchar voces, crujidos rítmicos o ecos que no tienen explicación. Ejemplos curiosos. El bosque torcido de Polonia, Crooked Forest.
Aquí, más de 400 pinos crecen con una curvatura idéntica en sus troncos, todos inclinados hacia el norte antes de volver a erguirse. Nadie sabe con certeza por qué. Se han propuesto teorías sobre intervención humana, deformaciones por nieve o incluso campos magnéticos, pero lo cierto es que este bosque parece esculpido por una mano invisible. Los bosques de Sussex, Inglaterra. Excursionistas han reportado sonidos graves y persistentes, como un zumbido que se intensifica en ciertas zonas. Algunos lo describen como el bosque respirando. El bosque de Aokigahara, Japón. Famoso por su densidad y silencio inquietante, allí los compases se descontrolan y muchos viajeros aseguran escuchar susurros o pasos cuando están completamente solos. Posibles explicaciones. La ciencia ha intentado dar respuestas. Resonancia del viento cuando el aire atraviesa ramas huecas o cavidades, puede producir sonidos semejantes a voces humanas. Microvibraciones del suelo, movimientos tectónicos o agua subterránea podrían generar ruidos que se amplifican en los árboles. Psicoacústica. La mente humana, al estar en lugares silenciosos y cargados de misterio, puede interpretar sonidos naturales como voces o susurros. El lado místico. Más allá de lo científico, muchas culturas creen que los bosques son seres vivos con conciencia, capaces de comunicarse. En tradiciones indígenas, se habla de los guardianes del bosque, espíritus que advierten o protegen a los visitantes. En leyendas europeas, los susurros eran vistos como mensajes de hadas o criaturas ocultas. El misterio continúa. Ya sea por resonancias acústicas, fenómenos naturales o por la magia de nuestra percepción, estos bosques logran transmitir una sensación única, la de que la naturaleza está viva y hablando en un idioma que aún no entendemos. Para quienes lo experimentan, los bosques susurrantes no son solo un fenómeno físico, sino una invitación a escuchar más allá de lo evidente. Número 9. La lluvia de animales, criaturas que caen del cielo. El fenómeno. Imagina caminar por la calle en un día normal de lluvia, y de repente, en lugar de gotas de agua, caen peces, ranas o incluso pájaros del cielo. Este fenómeno, documentado en diferentes partes del mundo, ha dejado desconcertadas a comunidades enteras y sigue siendo uno de los enigmas más sorprendentes de la naturaleza. Casos más famosos. Yoro, Honduras. Es el caso más célebre y constante. Cada año, entre mayo y julio, durante fuertes tormentas, los habitantes presencian una verdadera lluvia de peces. Tanto es así, que se ha convertido en una tradición local conocida como lluvia de peces, celebrada con festivales y ferias gastronómicas. Lluvia de ranas en Francia, 1804. Crónicas antiguas cuentan que durante una tormenta en Francia, cientos de ranas cayeron del cielo, sorprendiendo a los pobladores. Peces en India, 2009. En Kerala, tras una tormenta, los pobladores encontraron decenas de peces pequeños cubriendo las calles, como si hubieran caído de las nubes. Explicaciones científicas. Los meteorólogos han propuesto una teoría bastante aceptada. Trombas marinas o pequeños tornados en ríos y lagos succionan animales acuáticos. Las corrientes de aire los elevan a gran altura y los transportan kilómetros tierra adentro. Cuando la tormenta pierde fuerza, los animales caen junto con la lluvia. Aunque suena lógico, hay misterios que permanecen. En muchos casos, solo caen una especie específica, solo peces, solo ranas, en lugar de una mezcla de objetos arrastrados por el viento. Algunos animales sobreviven al fenómeno, lo que resulta aún más extraño. La recurrencia anual en lugares como Yoro, Honduras, no se logra explicar del todo con trombas marinas. El lado místico. En diferentes culturas, las lluvias de animales fueron interpretadas como presagios divinos. Para algunos, eran señales de abundancia o castigos de los dioses. En Yoro, muchos pobladores lo consideran una bendición enviada del cielo para alimentar a los más pobres. El misterio permanece. Aunque la ciencia ha logrado acercarse a una explicación, las lluvias de animales siguen siendo un fenómeno difícil de predecir y lleno de incógnitas. Ver caer criaturas vivas desde el cielo es una experiencia que desafía nuestra comprensión del clima y nos recuerda que la naturaleza aún guarda cartas inesperadas. Número 10. Las esferas de hielo del mar Báltico, el misterio de las playas congeladas. El fenómeno. En las costas del mar Báltico, especialmente en Finlandia y Rusia, se han encontrado playas cubiertas por miles de esferas de hielo perfectamente redondeadas. Las bolas varían en tamaño. Algunas son tan pequeñas como una pelota de tenis, mientras que otras pueden alcanzar más de 1 metro de diámetro. La imagen es impresionante, una playa transformada en un paisaje surrealista, como si el mar hubiera escupido miles de canicas de hielo. Apariciones documentadas. Finlandia, 2016. En la isla de Ailuoto, una playa apareció cubierta con miles de esferas de hielo, extendiéndose por casi 1 kilómetro. Rusia, 2014. En Siberia, habitantes encontraron esferas de hasta 1 metro de diámetro. Los pobladores quedaron asombrados, describiéndolo como un regalo extraño del mar. Suecia, 2019. Turistas reportaron una playa completamente cubierta de estas esferas, capturando imágenes que rápidamente se volvieron virales en todo el mundo. Teorías científicas. Los meteorólogos sugieren que estas bolas se forman cuando pequeños fragmentos de hielo son pulidos por el movimiento constante de las olas, rodando sobre sí mismos hasta adquirir una forma casi esférica.
El aire frío y el agua salada actúan como cemento natural, permitiendo que las capas se acumulen y den lugar a estas formas tan curiosas. Sin embargo, todavía hay aspectos que generan dudas. ¿Por qué aparecen en grandes cantidades y en lugares específicos? ¿Por qué algunas son tan perfectamente esféricas que parecen creadas por una máquina? ¿Por qué ocurren solo en algunos inviernos y no en todos? El misterio. Para los lugareños, estas apariciones son casi mágicas. Playas que un día están vacías y al siguiente se transforman en un paisaje de otro mundo. Algunos lo ven como un fenómeno artístico de la naturaleza, un recordatorio de que incluso en los lugares más fríos, el planeta tiene la capacidad de sorprendernos con formas casi imposibles. El enigma permanece. Aunque la ciencia tiene una explicación parcial, las esferas de hielo del Báltico siguen siendo uno de esos fenómenos que nos dejan sin palabras. ¿Son simples caprichos del mar y el clima, o hay un proceso natural que aún no comprendemos del todo? Lo cierto es que, cuando aparecen, convierten las playas en escenarios dignos de un mundo fantástico. Número 11. El de Taos, el zumbido que desafía a la ciencia. El lugar. En la pequeña ciudad de Taos, en el estado de Nuevo México, cientos de habitantes han reportado durante décadas escuchar un zumbido grave y persistente, conocido mundialmente como el Se describe como un sonido profundo, parecido al de un motor lejano o al zumbido constante de una máquina funcionando. Características del fenómeno. No todos lo escuchan, solo una parte de la población es capaz de percibirlo. Quienes lo oyen aseguran que el ruido está presente día y noche, y que se intensifica en lugares cerrados. Se ha descrito como un sonido que no proviene de ninguna fuente externa identificable, sino que parece estar en el aire mismo o incluso dentro de la cabeza. Investigaciones científicas. Desde los años 90, investigadores han intentado encontrar el origen del de Taos. Se hicieron estudios acústicos en la ciudad, pero no se encontró ninguna señal anormal en el espectro audible. Algunos científicos creen que podría tratarse de infrasonido, ondas de baja frecuencia que no todos los oídos humanos detectan. Otros sugieren que podría ser un caso de tinnitus colectivo, un fenómeno psicológico donde el cerebro interpreta ruidos inexistentes. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado explicar por qué tantas personas distintas, en diferentes momentos, coinciden en describir el mismo tipo de zumbido. El alrededor del mundo. El caso de Taos es el más famoso, pero no es único. Fenómenos similares han sido reportados en Bristol, Inglaterra, en los años 70. Windsor, Canadá, en 2011, donde miles de habitantes firmaron peticiones por el molesto zumbido. Kokomo, Indiana, otro de los lugares donde el fenómeno afectó a parte de la población. Esto sugiere que no es algo aislado, sino un misterio que se repite en distintas partes del planeta. Interpretaciones místicas. Más allá de lo científico, algunos creen que el podría ser señales de actividades subterráneas secretas, como experimentos militares. Vibraciones de la Tierra, como si el planeta estuviera emitiendo una frecuencia natural. Incluso hay quienes lo relacionan con el despertar de la conciencia humana, un sonido que solo ciertas personas pueden percibir. El misterio sigue. A día de hoy, no existe una explicación definitiva para el de Taos ni para los otros hams del mundo. Para quienes lo escuchan, no es solo un misterio, sino una carga diaria, un sonido incesante que altera el sueño, la concentración e incluso la salud emocional. Un recordatorio de que hay fenómenos naturales o artificiales que todavía no entendemos, y que resuenan en el silencio de nuestras ciudades. Número 12. Las lluvias de sangre, el cielo que llora rojo. El fenómeno. En distintas partes del mundo, desde la India hasta España, han ocurrido episodios de lluvia teñida de rojo intenso, como si el cielo derramara sangre. Las personas que presencian este fenómeno sienten miedo y desconcierto. Los charcos, las ropas y hasta los techos de las casas quedan cubiertos por gotas rojas. Casos más famosos. Kerala, India, 2001. Durante semanas, la región fue testigo de intensas lluvias rojas. Algunos pobladores creyeron que era un presagio del fin del mundo. Investigadores recogieron muestras y descubrieron que contenían espículas microscópicas, pero no lograron definir su origen exacto. España, 2014. En la provincia de Zamora, una fuerte lluvia roja alarmó a los habitantes. Los científicos confirmaron que el agua contenía partículas arrastradas desde el desierto del Sáhara, pero la intensidad del color sorprendió a todos. Sri Lanka, 2012. Lluvias rojas volvieron a despertar la teoría de que podría tratarse de material biológico proveniente del espacio, como esporas de origen extraterrestre. Explicaciones científicas. Existen varias teorías para explicar estas lluvias. Polvo atmosférico. Fuertes tormentas pueden levantar polvo rojizo desde desiertos y transportarlo a miles de kilómetros, tiñendo el agua de lluvia. Esporas de algas o hongos. Algunos análisis detectaron partículas biológicas que podrían dar el color rojo. Contaminación ambiental. Sustancias industriales en suspensión podrían también alterar el color de la lluvia en casos puntuales. Sin embargo, en algunos episodios, los análisis revelaron partículas con características desconocidas, lo que alimenta aún más el misterio. El lado místico.
Para muchas culturas, la lluvia de sangre era vista como un mal augurio, guerras, epidemias o castigos divinos. En la Edad Media, este fenómeno era interpretado como señales del apocalipsis, y aún hoy algunos lo relacionan con mensajes sobrenaturales. El misterio continúa. Aunque la ciencia ha logrado explicar algunos casos, no todas las lluvias rojas tienen una causa clara. Son simples caprichos de la naturaleza, o esconden procesos aún desconocidos para la humanidad. Lo cierto es que, cada vez que el cielo se tiñe de rojo, el mundo entero vuelve a sentir que la línea entre lo natural y lo inexplicable es más delgada de lo que creemos. La naturaleza guarda secretos que ni la ciencia ha podido resolver. Estos fenómenos nos recuerdan que, a pesar de todo nuestro conocimiento, aún somos aprendices en un planeta lleno de misterios. ¿Cuál de estos fenómenos te impresionó más? Déjalo en los comentarios, y prepárate, porque en el próximo vídeo descubrirás aún más secretos que desafían la lógica.